Cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más del curso de Pensamiento Crítico y Nuevas Tecnologías. La vez pasada estuvimos analizando la primera parte de la película El Padrino, una trilogía muy interesante basada en hechos reales que nos cuenta la historia de la mafia siciliana radicada en Nueva York, Estados Unidos. Es una película que tiene 845 minutos, entonces no vamos a verla completa, pero sí quiero que rescatemos los conceptos principales para entender cómo funciona la mafia. En la clase pasada estuvimos hablando de la relación entre mafia y autoridades del Estado, la relación entre mafia y politiqueros, entre mafia y policía. Y hoy quiero que profundicemos unos conceptos muy interesantes. Por ejemplo, la relación entre mafia y medios de comunicación, y también la relación entre mafia y grandes empresas, y a su vez las relaciones entre mafia, imperialismo y colonialismo. Esos van a ser los conceptos más importantes en la sesión de hoy, y vamos a continuar con el mismo método de la clase pasada. Esta película, al menos en esta primera parte, se resume, según lo que ustedes han visto, en la disputa por el poder de 5 familias. Familias como los Cuneo, los Stracci, los Barsini, los Tattaglia y los Corleone. Esas son las 5 familias que se disputan el poder. Si bien es cierto, la película carece de ciertos detalles que tiene el libro, sí muestra por lo menos las características de 3 de las 5 familias, particularmente de la familia Corleone, una familia patriarcal en donde hay solamente una hija, que es Connie, y los demás son hombres, y cada uno de la familia tiene unas características muy especiales. Michael es un marino, héroe por los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Es el niño diferente de la familia porque él viene de la legalidad y él no quiere meterse en la mafia. Él sabe que su familia vive de la mafia, que el 50% del poder de su familia depende de la politiquería que está legalizada, y el otro 50% de la mafia. Y él, en esta primera parte, no se quiere meter en la mafia, pero el atentado que recibe su padre, Vito Corleone, de 5 tiros que por poco lo matan, y luego el intento de asesinato en el hospital, en donde él de manera heroica salva a su padre, hacen que él se llene de rencor y que él quiera vengarse de los clanes que quieren matar a su familia, porque no solamente los quieren matar los Tattaglia, patrocinando un narcotraficante turco llamado Solozzo, sino que también se dan cuenta que los Barsini también los quieren traicionar, los Cuneo y los Stracci también. Entonces las 4 familias quieren sacar a los Corleone del camino, y en eso se resume esta primera parte. Más allá del spoiler que uno puede hacer, lo interesante es el análisis y el trasfondo de cada hecho. Esta escena ya la habíamos visto, pero ¿por qué la repetí? Porque esta es la clave, no solamente para entender esta primera parte, sino para entender las otras 2 partes. Aquí es cuando Michael Corleone deja de ser el niño bueno, entre comillas bueno, porque al fin y al cabo era un militar que participó en la Segunda Guerra Mundial. Digámoslo de otra manera, aquí Michael deja de ser el niño legal
y se convierte en un mafioso como el resto de su familia, porque él, lleno de rencor, asesina a un policía que trabaja para el narcotraficante, para el vendedor de heroína turco llamado Solozzo, y para la familia Tataglia. Esta misma familia fue la que atentó contra su padre y casi lo mata. Entonces él tiene venganza en sus ojos y él quiere vengar no solamente el intento de asesinato de su padre, sino también que el policía McCloskey lo golpeó cuando él trató de salvarle en el hospital la vida a su padre. Entonces también hay un asunto de rencor. Y acá quiero que hagamos la primera analogía con la historia de nuestro país. Colombia, desde la época colonial, ha sido un territorio de mucha violencia, y en lo que se llama la era republicana, que comienza con la batalla de Boyacá, con la Carta de Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, cuando nace Colombia unificada con Venezuela, con Panamá, con Ecuador, y en ese contexto también estaba la capitanía de Venezuela. Colombia nace a partir de muchas contradicciones, y en ese caso son dos clanes los que se separan en esa nueva Colombia. Un clan que es el de los bolivarianos y otro clan que es el de los santanderistas. Miren que existen guerrillas bolivarianas, existen gobiernos bolivarianos, y los santanderistas se quedaron más en un ámbito intelectual. Al menos hasta donde tengo conocimiento, no conozco una guerrilla que se llame santanderista, no conozco un grupo paramilitar que se llame santanderista, o un grupo de países que se llamen países bolivarianos. Y es porque en nuestra historia las clases dominantes han opacado la figura de Francisco de Paula Santander. Cuenta el historiador y abogado Germán Riaño Cano que cuando estaban en la dictadura de Rojas Pinilla no se podía hablar bien de Santander, porque él quería hacer una exposición sobre los próceres de la patria, pero que el profesor le advirtió que Bolívar se podía, pero Santander no, porque Santander era un traidor de la patria. Y esa fue la historia que vendieron gran parte de las élites y de las clases dominantes. Pero lo cierto del caso es que de Santander y de Bolívar salen los clanes que no solamente protagonizan las primeras guerras civiles, sino también el nacimiento de los dos partidos tradicionales, que son el liberal y el conservador, sin decir que nacen proporcionalmente a las separaciones ideológicas, nacen más a lo que deja la herencia colonial, porque los conservadores quieren mantener esa relación entre Estado e Iglesia, mientras que los liberales, siendo católicos también, quieren una separación de Estado e Iglesia. Básicamente por eso son las diferencias entre ellos. Y también surgen las diferencias entre centralistas y federalistas. Y esto nos lleva a guerras civiles como la desarrollada entre 1860 y 1862. Y acá en la actualidad se quejan mucho que no, que el país está muy polarizado, que hace 4 años está muy polarizado. Falso. Sesgo cognitivo. Colombia está polarizada desde la época colonial, y en la época, entre comillas, republicana, ha seguido polarizada. Primero polarizada entre seguidores de Bolívar y Santander, después entre gólgotas y draconianos, gólgotas defensores del libre comercio, draconianos defensores del proteccionismo estatal de la economía, después entre centralistas y federalistas. Incluso se dividieron entre liberales y conservadores, porque había liberales radicales
y había liberales moderados, que eran más cercanos a los conservadores en algunos aspectos, como Rafael Núñez. Los conservadores también se dividieron entre históricos y republicanos, entre históricos y nacionalistas antes de históricos y republicanos. Por eso nuestro país es la historia de la polarización, y esta sociedad con raíces sicilianas radicada en los Estados Unidos es muy parecida a nuestra sociedad, porque es una sociedad mafiosa que aprovecha los vacíos de los gobiernos y las complicidades con los gobiernos para establecer hegemonías. Hay una teoría muy interesante que es la de Antonio Gramsci. Es un teórico que, si bien tiene una teoría marxista muy cercana a la escuela de Frankfurt, él tiene una teoría que vale la pena reflexionar con rigor, porque si entendemos la teoría de Gramsci, no solamente entenderemos cómo funciona la mafia colombiana, la mafia italiana, sino que entenderemos cómo funcionan todas las mafias en el mundo, entendiendo el aparato militar, institucional, legal del Estado como un aparato mafioso también. Por eso esta película es muy lenta, por momentos es aburrida y uno no la entiende la primera vez que la ve, o tiene que ser pues que alguien le haga spoiler para que uno la entienda. La vez pasada, en la segunda parte, durante 2 horas seguidas, hablamos de por qué la película era tan difícil de entender, porque es una película larga, lenta, pero por eso ganó premios, porque es una película muy bien hecha, porque nos muestra toda la práctica semiótica. Entiéndase la semiótica como todo el lenguaje espacial, corporal y lingüístico de la mafia. Por eso yo estoy completamente seguro que cuando ustedes se vean esta película unas 5 veces, cada parte se la pueden ver 5 veces, van a entender con rigor lo que es la semiótica de la mafia, lo que significa besar el anillo de un mafioso, entendiendo el Papa, el jefe del Vaticano, como un mafioso también. En la parte número 3, pues vamos a mirar eso, la relación entre la mafia y la iglesia, algo muy interesante. En la segunda parte, la relación entre la mafia y los banqueros. Y en esta parte, las relaciones entre mafiosos y entre clanes. O sea, por cada parte tiene un sabor muy especial. Si bien la tercera parte no ganó premios, más allá de las nominaciones, también es muy bien hecha, esa parte de 1990. Pero volviendo al tema colombiano, la mafia colombiana también ha sido muy estratégica, muy inteligente. Por eso en la clase pasada hablamos de cómo se han montado al poder los últimos presidentes y qué relaciones han tenido esos presidentes con grupos mafiosos. Hablamos de cómo César Gaviria se aprovecha del Martin Galán para montarse al poder, cómo el cartel de Cali con el proceso 8000 monta a Ernesto Samper Pizano, cómo Andrés Pastrana se aprovecha del escándalo de Samper y del odio a Serpa para gobernar y hace un proceso de paz con una guerrilla que ya no es una guerrilla, que es un grupo de crimen organizado transnacional, capitalista y narcotraficante. Cuando Pastrana hace el proceso de paz del Caguán con las FARC, ya no está negociando con la humilde guerrilla de la Marquetalia Tolima, la que nació por el terrorismo de Estado de Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia. No, cuando Pastrana empieza a negociar con ellos, ya está negociando con una banda de narcotraficantes transnacional que produce el doble de ganancias que Bancolombia anualmente. O sea, ya no está negociando con guerrilleros, está negociando con narcotraficantes, con mafiosos. Y Álvaro Uribe aprovecha esto para montar una hegemonía cultural. Entonces, hoy vamos a mostrar cómo Álvaro Uribe Vélez, durante
aproximadamente 40 años ha montado una hegemonía cultural entendida como la define el filósofo Antonio Gramsci. Esa hegemonía cultural no se reduce a una ideología política, a una creencia religiosa, no se reduce a unas prácticas culturales de discriminación. Para montar una hegemonía cultural se requiere mucha inteligencia, se requiere estrategia, se requiere ser un ajedrecista. Entonces, vamos a comparar la vida de Álvaro Uribe Vélez con la de Michael Corleone, el que acaba de asesinar aquí a estos dos, y vamos a ver que pareciera que Álvaro Uribe se leyó esta trilogía, o por lo menos se vio la película en sus 3 partes, se la aprendió de memoria y la aplicó y le salió. O sea, exactamente todos los movimientos que hace Michael Corleone aquí los ha hecho Uribe. Y a Uribe le funcionaron mejor porque Uribe llegó a la presidencia, Michael Corleone no llegó a la presidencia. Entonces, vamos a ver cómo una persona puede montar prácticamente un imperio. Y para eso vamos a mostrar las 2 caras de la moneda. Porque así como en la película vemos cómo posa Michael ante la sociedad, posa como un empresario, como un hombre exitoso que maneja casinos, que maneja prostíbulos, que todos sus dineros son legales y que es un hombre bueno. Y así también opera la mafia colombiana. O sea, se camuflan como hacendados, como grandes negociantes, como excelentes políticos que combaten el terrorismo. Y así es como se van camuflando y se van legalizando cuando han tenido vínculos con carteles de narcotraficantes y también con carteles paramilitares. Entonces, vamos a analizar todas las estrategias que la mafia colombiana aprendió de la mafia siciliana, porque es que esta película no fue inventada de la nada. Esta película fue inspirada en personajes como Al Capone, por ejemplo, personajes que lograron montar una mafia también con el licor, personajes que lograron ser vistos como ciudadanos de bien, como gente solidaria, como gente filántropa. Entonces, como hoy vamos a mostrar las tesis más complejas quizás del curso, porque es muy difícil uno argumentar esto, porque estamos hablando de nuestro país, de nuestras familias, de la gente que ha muerto por esta absurda guerra. Pero esas tesis que yo les quiero presentar se resumen en 4 componentes, y a cada componente vamos a dedicarle un rato. La hegemonía cultural se divide en 4 bloques. El primer bloque vamos a llamarlo, entre comillas, ideologías políticas, que entre otras cosas estos mafiosos italoamericanos no tenían una clara ideología política. Su única ideología era el dinero. En cambio, las mafias colombianas sí han tenido una clara ideología política, han tenido una clara religión, han tenido unas claras doctrinas económicas y han tenido unas prácticas culturales que en eso sí se parecen a estas prácticas sicilianas. En la teoría de Gramsci hay que entender esos 4 bloques y vamos a aplicarlos a la película y también a la realidad de la historia colombiana. Quiero que empecemos con la primera tesis, que muchos dirán que primero está la cultura y después la política, pero yo quiero partir al revés. En la tesis que les quiero sostener, primero está la ideología política y después la cultura, porque es que la cultura tiene cambios lentos. Albert Einstein lo dijo en una de sus célebres frases: es más fácil
descomponer un átomo que un prejuicio. Y es porque los cambios culturales son mucho más lentos que los cambios políticos. Entonces, ¿cuál es la ideología política de la que parte el régimen dominante? Se llama la plutocracia. La plutocracia es una forma de gobierno en donde la persona que está en el poder beneficia a los ricos, pero le hace creer a los pobres que está gobernando para ellos. Eso se llama la plutocracia, que está acompañada de una estrategia retórica muy usada que se llama la demagogia. La demagogia es un arte discursivo de decirle al pueblo lo que quiere escuchar, pero aprovechándose de las pasiones, de las emociones y utilizando teorías falsas, sesgos cognitivos, prejuicios, estereotipos, efectos Mandela, falacias, sofismas y paralogismos. Eso se llama una demagogia. Entonces, en Colombia, lo primero que triunfó fue una forma de ver las cosas que triunfó en la Guerra Fría. Estados Unidos fue el que le dio esa herramienta a la élite colombiana. Es decir, esa herramienta no la adoptó por primera vez Álvaro Uribe Vélez. Esa herramienta la adoptó el ingeniero Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez Castro y su encargado Roberto Urdaneta. Rojas Pinilla fue un dictador, pero se zafó un poquito de esa doctrina y por eso fue el que más cosas hizo por el pueblo siendo un dictador o habiendo llegado al poder por la fuerza. El Frente Nacional, obviamente con el señor Alberto Lleras, con el señor de extrema derecha también Guillermo León Valencia, con el señor Carlos Lleras, con el señor Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana, López Miquelsen, Julio César Turbay Ayala. De pronto Belisario rompe un poquito con eso y Virgilio Barco, pero Pablo Escobar lo opacó. Pero de César Gaviria hasta Iván Duque han usado la misma ideología para gobernar. Y eso es lo que vamos a comprobar aquí, de cómo estos gobernantes se han aprovechado de una doctrina que viene de Estados Unidos para gobernar. Esa doctrina se llama el macartismo. El macartismo es una herencia de las estrategias publicitarias nazis, goebbelianas. Estrategias como el enemigo único. ¿Cuál era el enemigo único de los presidentes de Estados Unidos? Todo aquello que ellos llamaran comunismo. A Chaplin lo persiguieron por ser disque comunista, casi lo matan. El macartismo es no solamente perseguir a los que realmente son comunistas o socialistas, que son diferentes los comunistas a los socialistas, porque realmente los comunistas son los que viven la utopía, los socialistas son los que tratan de llegar al comunismo sin lograrlo. Entonces, realmente los comunistas no existen, son los socialistas. Entonces, el macartismo es no solamente perseguir a los socialistas que quieren ser comunistas, sino que es llamar socialista, ateo y malo a todo enemigo político. ¿Cómo lo aplicó el uribismo en Colombia? Muy sencillo. El magistrado Carlos Gaviria Díaz era un socialista que iba a volver a Colombia como Cuba. Antanas Mockus, que es un hombre de centro, y no es un centro tibio, es un centro crítico, también fue tildado de socialista. Antanas Mockus nunca ha comulgado con el socialismo, más fácil con el capitalismo. Juan Manuel Santos, que fue títere de Uribe y luego opositor, fue tildado de socialista, de castrochavista, de farsantos. Recuerden el apelativo de farsantos. Y en los últimos 4 años el señor Gustavo Petro ha sido tildado también de socialista. Gustavo Petro tampoco es socialista y ahorita vamos a ver por qué no. Entonces el macartismo es una estrategia reencauchada muy buena de los nazis que hacen los gringos. El macartismo es llamarle socialista y malo
a todo aquel que sea de centro izquierda o de izquierda, y hacerle creer a la gente que todos son de extrema izquierda, o sea, que los progresistas, que todos son de extrema izquierda y todos son peligrosos. ¿Qué dice la compañera? Pues no sé si acá o algo, estaba escuchando como presidente en Colombia nunca existió una real izquierda ni nada de eso, no es como un centro tirando a derecha y una derecha extrema. Entonces, ¿qué están llamando ellos a esa parte? Pues a esa parte la que se dice que son como comunistas y eso, van de centro derecha. ¿O por qué se hace el concepto de Colombia no hay una izquierda real? Es por lo que compone la derecha y lo que hace que, pues, que se vea esa izquierda como más una derecha real, pues a nivel teórico. A nivel teórico y a nivel real, en Colombia sí ha habido presidentes con algunas ideas de izquierda, pero no ha sido un enfoque dominante de la izquierda como es el marxismo, ha sido más algo cercano a la socialdemocracia y también algo cercano a lo que hoy día llamamos el progresismo desde el diagrama de Nolan. Entonces, en Colombia ha habido 60 presidentes y ha habido 10 que han tenido algunas ideas de izquierda. Carlos R. Restrepo, Alfonso López Pumarejo, Juan José Nieto Gil, José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera, hasta Santander, han tenido cositas de lo que llamamos izquierda. Y esta es la parte que vamos a explicar en este bloque porque es una pregunta muy interesante. En el bloque siguiente vamos a explicar por qué en Colombia sí ha habido algo de izquierda en los gobiernos.